Muy buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar con ustedes por este medio. Estoy contenta de estar nuevamente para compartirles un tema muy especial eh, de parte de Dios para todas y cada una de, de nosotras. Hablaré sobre lo que es la negación en cuanto al duelo, ¿verdad? Y quiero comentarles que un duelo no se lleva solamente por una pérdida de un familiar, también se lleva un duelo por la pérdida de un trabajo, de tus sueños que no pudiste realizar, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de no poder tener hijos. eh, Son muchos tipos o formas de pérdidas para en cada una de ellas se lleva un duelo, ¿verdad? Pero en esta ocasión voy a estar hablando sobre la pérdida de, de un familiar, ¿no? Lo que Dios nos enseña o me ha enseñado a mí en particular sobre este proceso tan doloroso. Estos años, desde el de 2019 hasta hoy, mundialmente hemos vivido tiempos muy difíciles, de mucha enfermedad, de muchas situaciones difíciles en la vida, porque no solamente fue los contagios, también fueron pérdidas de negocios, de pérdidas de trabajo, la crisis económica pues aumentó y ha habido mucho tipo de pérdidas en nuestra vida. Eh, y, y cada día sabemos que muchos conocidos, familiares, perdieron a sus seres queridos, a nosotros también nos tocó y es algo que, que Dios pues lo permitió con este propósito de poder de dar de gracia lo que de gracia he recibido, porque Dios ha estado desde el primer día conmigo, con mi familia, Él no nos ha dejado. Y enfrentar las pérdidas es muy doloroso, es muy traumatizante para nuestras vidas. El dolor es tan fuerte que a veces no lo podemos soportar, pero tenemos que pasar este proceso de duelo, tenemos que llevarlo y Dios quiere que lo lleves de una manera lo más sana posible, ¿verdad? Porque seguimos vivos, porque estamos aquí, porque tenemos que seguir viviendo, porque no podemos encerrarnos en ese dolor, porque pues las cosas pueden empeorar en nuestras vidas. Entonces pongo en las manos de Dios este tiempo de esta plática con ustedes y si tú has perdido un familiar, esta plática es para ti. Hace un año exactamente, en diciembre 28, se cumplió un año del fallecimiento de mi esposo. Hace un año que él falleció. Fue un tiempo muy difícil que tuvimos que enfrentar mis hijos y yo. El, 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 el que te den la noticia, perdón, el que te den la noticia de que tu ser querido falleció es algo que impacta tu vida, ¿verdad? Y que la primera reacción que tenemos es la negación, el no aceptar que se haya ido, el no aceptar que Él ya no va a estar más a tu lado en tu vida, ¿verdad? Que ya no va a ser parte de tu vida. Y cuando a nosotros nos avisaron, cuando a mí me avisaron, porque yo fui la primera que recibí la noticia, me llaman por teléfono de la clínica para darme la noticia de que él ya había fallecido. Créanme que en ese momento, cuando la persona que estaba hablando conmigo, yo solamente la escuchaba, pero no le estaba prestando atención.
en mis pensamientos decía, esto es un sueño, esto es una pesadilla, esto no puede estar sucediendo. Y yo me negué en ese momento y dije, no, esto no es verdad, esto no es verdad. Dios, no puede ser que esto sea verdad. Entré en esa negación y no aceptaba lo que estaba pasando en ese momento. Hasta que me senté en la cama, eran las 6:30 de la mañana cuando me llamaron. Y tuve que tranquilizarme y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y no sabía qué hacer, estaba en un shock tremendo, no sabía cómo reaccionar, no sabía si llorar o no llorar, no sabía qué hacer en ese momento. Lo único que hice después fue llamar a mi hija y a mis otros 2 hijos, darles la noticia. Fue un tiempo muy doloroso. Y después llamé a una de mis hermanas para que ella se encargara de avisarle a toda la familia. Y mi reacción era así, estaba como ida, como que no reaccionaba, como que esto no puede estarnos pasando. Esto no lo acepto, no puede ser, esto es un sueño, esto es una pesadilla lo que estamos viviendo. Sin embargo, pues era una realidad, ¿verdad? Entonces entramos en esa negación, en no aceptar esa realidad que está sucediendo en tu vida, ¿verdad? Tal vez tú también te hiciste o te has hecho esas preguntas. Él no pudo haberse ido, él o ella no pueden habernos dejado y nos aferramos a eso. Esa primera reacción que tenemos al recibir, perdón, la noticia, tenemos con la ayuda de Dios, porque solo Dios nos puede ayudar a aceptar que nuestro ser querido ya no está más con nosotros. Tenemos que aceptar esa realidad porque así lo permitió Dios, porque esa fue su voluntad y porque nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es muy difícil ver hacia el futuro, es muy difícil pensar en qué va a pasar hoy, cómo va a ser mi vida ahora en adelante sin él o sin ella, ¿verdad? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Había planes para nosotros, mi esposo y yo teníamos muchos planes precisamente para este 2022. Teníamos planes, él ya se iba a retirar de su trabajo, perdón, y este año él iba a empezar ya jubilado, ya retirado, y él tenía planes, planes de viajar, planes de vivir otras cosas. Sin embargo, esto no sucedió. Sin embargo, él se fue antes de que esto sucediera, ¿verdad? Entonces, es difícil ver hacia el futuro, es difícil pensar qué viene después, es difícil pensar cómo voy a vivir ahora sin él o sin ella, cómo voy a vivir ahora sin mis padres, sin mi hermano, sin mis hijos, cualquier ser querido que se te haya ido. Es difícil, ¿verdad? Cuando amamos tanto a ellos, cuando les amamos, cuando entendemos que no van a estar más con nosotros. Es muy difícil, ¿verdad? No sabemos cuánto durará un duelo. No lo sabemos. Todo depende cómo lo tomemos y cómo lo llevemos, cómo nos permitamos a nosotros mismos sanar de este duelo y le permitamos a Dios que nos ayude a sanarlo, ¿verdad? Que nos ayude. No olvidar, porque nunca los vamos a olvidar. No extrañarlos, porque nunca vamos a dejar de extrañarlos. Pero sí pasar esa etapa de la negación y aceptar la realidad, aceptar que él o ella ya no está contigo, ya no más va a estar con nosotros, ¿verdad? Es una pérdida tan grande que no podemos tan fácilmente decir, bueno, está bien, él ya no va a estar, ¿verdad? Ella ya no va a estar. No, no es fácil, no es fácil, ¿sabes? Pero Dios nos da el consuelo y nos ayuda a aceptar, ¿verdad?
esta nueva realidad en tu vida. La vida cambia, ¿verdad? La vida cambia porque ya no contamos con ellos, porque ya no van a estar más en nuestras vidas, porque tenemos que empezar a vivir sin ellos, ¿verdad? Y esa ausencia pesa mucho. Y el que no esté con nosotros o no estén con nosotros, pesa mucho, duele mucho, el dolor está aquí, el dolor no se va, ¿verdad? Y es necesario vivir ese duelo, es necesario que pasemos este duelo y que avancemos en nuestra vida. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante, no podemos estancarnos en el dolor, en la negación de no querer aceptar que ellos ya se fueron, ¿verdad? Debemos permitirnos a nosotros pasar este duelo, ¿verdad? Recibiendo la ayuda de Dios, recibiendo la ayuda de nuestros seres queridos que están con nosotros apoyándonos, ¿verdad? Todas estas personas que nos aman, que no nos han dejado, que están ahí al pendiente de nosotros. Cuando yo recibí la noticia del fallecimiento de mi esposo, después me dije, ¿y ahora qué voy a hacer sin él? Me quedé sola, aunque no estoy sola, tengo a mi familia, pero ese fue mi primer pensamiento, me quedé sola, me quedé sin él y ahora qué voy a hacer, no tengo a mi compañero conmigo. Tuvimos un matrimonio de 40 años, de estar juntos, de vivir tantas cosas, ¿verdad? Eh, eh, y de repente no tenerlo. Imagínense lo terrible que es esto. De repente cuando él era mi apoyo, siempre él está a estar él atento a mis necesidades, atento a lo que yo ocupara, atento a él me cuidaba si yo me enfermaba, él estaba al pendiente de todo, de mí, de mi familia, de mis hijos, de todo. Y de repente no está y de repente se va. Y ese fue mi primer pensamiento. Me quedé sola, ¿verdad? Y eso puede venir, ya no está. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Tenemos que aceptarlo, tenemos que seguir avanzando en nuestra vida, ¿verdad? El perder a nuestro ser querido que amamos tanto, es un dolor tan grande que se lleva en el alma y que no lo vamos a poder evitar. No hay, no hay nada que pueda, no hay nada que nos pueda hacer que dejemos de sentir ese dolor. No hay una vacuna, no hay un tratamiento, no hay un psicólogo, no hay nadie que pueda ayudarnos a dejar de sentir este dolor. Este dolor siempre va a estar aquí. Si nos esforzamos para evitar el dolor, ¿verdad? Tratando de distraernos y de no aceptar la realidad y no está, y no es verdad, él no se fue, Él está aquí, yo no acepto que Él se haya ido. Si estamos evitando pasar por ese dolor, vamos a tardar mucho más en recuperarnos. Hay personas que es tanto la negación que ellos siguen viviendo como si esa persona estuviera todavía. Siguen viviendo, siguen haciendo las mismas cosas, siguen hasta hablando con ellos como si ellos aún continuaran. Quieren hacer o hacen las cosas exactamente como él las hacía, ¿verdad? Entonces, eso retrasa nuestro avance en la recuperación del dolor, del duelo. Entonces, Dios ha sido tan bueno con nosotros y sé que contigo también. Y si tú no has todavía llegado a ese punto, Dios está hoy hablándote a tu corazón, que Él está contigo. Dios fue tan grande, tan amoroso, tan cuidadoso de nosotros, que nos protegió, ¿verdad? Lo sufrimos, lo lloramos, eh, este, y pasamos un tiempo muy, muy difícil.
tuvimos que pasar este proceso de mucho dolor, ¿verdad? Tuvimos que, mis hijos y yo, mis nietos, ser fuertes y empezar a enfrentar esta realidad de que ellos ya no iban a tener a su padre, de que mis nietos no iban a tener a su abuelo. Todo esto tuvimos que enfrentar. El llorar, yo tenía que, miren, yo sé que ustedes me entienden los que ya están pasando por esto o han pasado por esto. Es un dolor en tu pecho tan fuerte que sientes que se te va la vida, sientes que vas a morir, sientes que va a venir. Yo llegué a sentir que era tan fuerte el dolor en mi pecho que yo sentí que me iba a dar un infarto. Yo sentía que ya no iba a poder seguir. Sin embargo, Dios eh, me llevó en una noche a llorarle, a llorar y lloré muchísimo. Pero yo sentía ese abrazo de Dios. Yo sentía ese consuelo de parte de Dios y esto a mí me fortaleció. Y cada vez yo iba a los pies de Cristo a sanar, yo iba a la presencia de Dios, me postraba delante de Él, oraba y me desahogaba y me desahogaba. Este proceso que muchas veces queremos evitarnos porque no queremos enfrentar el dolor, no queremos estar enfrentando el dolor, sintiendo el dolor, pero es necesario que lo aceptes, es necesario que lo llores, es necesario que saques esa tristeza, ese dolor de tu vida, de tu corazón, porque es de la manera en que vamos a ir siendo sanados poco a poco. No podemos reprimir ese dolor de decir no es verdad, él no está, él no se ha ido y no acepto que no se haya ido y reprimo el dolor que hay ahí por no querer aceptarlo. Eso trae, trae enfermedad, se manifiesta físicamente. Por eso vienen las depresiones, por eso vienen las ansiedades, por eso vienen las enfermedades en tu cuerpo, porque estás reprimiendo el dolor, el no querer aceptar que tu ser querido ya no está. Porque si tú dices, si yo le lloro, si yo le lloro, estoy aceptando que él ya no está y él no se ha ido, él está aquí conmigo. Entonces es un error muy grande que cometemos. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, tenemos que aceptar lo que nos está tocando vivir a nosotros, a mucha gente nos está tocando vivir esto. Y necesitamos desahogarnos, necesitamos entregarle este sufrimiento, este dolor a nuestro Padre, a nuestro Señor. Necesitamos desahogarnos, necesitamos aún agradecerle a Dios, agradecerle. Quizás ustedes me digan, ¿cómo que agradecerle si se lo llevó? Sí, agradecerle porque ellos están en un mejor lugar que nosotros. Ellos están en la presencia de Dios. Ellos están viviendo, ahora sí que en un paraíso, ¿no? Ellos están viviendo en esa plenitud con Dios. Ellos ya no sufren. Ellos están rejuvenecidos. Su vida es plena, totalmente plena, que nosotros nunca vamos a vivir en esta vida. Esa plenitud nunca la vamos a vivir aquí. Allá se vive una plenitud con Él. Y de eso debemos de estar agradecidos. Mi esposo antes de partir, él me comentaba, porque teníamos oportunidad de hablar por teléfono, y me comentaba que Dios lo estaba sanando, que Dios estaba liberando su corazón, liberando su alma, estaba recibiendo esa sanidad interior que tanto necesitaba. Y Dios empezó a prepararlo, lo empezó a preparar. Él se puso a cuentas con Dios, él le pidió perdón y perdonó y pidió perdón. Perdonó a los que tenía que perdonar, perdonó pidió perdón a los que tenía que pedir perdón. Él en ese cuarto de hospital tuvo visitación de Dios. Dios estuvo
ahí por él y para él. Y cuando estuvo listo fue cuando Dios decidió llevárselo. Eso es un milagro. Y nosotros y estamos tan agradecidos con Dios por eso, porque Dios lo preparó. Dios preparó su corazón. Él era otro. Mi hija tenía oportunidad de entrar a verlo. Tuvo varias oportunidades y ella me decía, mamá, mi papá es otro. Mi papá es otro. No parece que esté en un hospital internado. Él parecía que estaba de vacaciones. Entonces, ser agradecidos con Dios. No sé en qué circunstancia se haya ido tu ser querido, pero Dios tuvo cuidado de él hasta en el último suspiro de su vida. Hasta ahí Dios estuvo con él para ayudarlo a pasar a esa mejor vida con él. Y eso tiene que traernos consuelo y paz a nosotros, que ellos están allá, que ellos se nos adelantaron, que un día estaremos también allá con ellos, porque no somos eternos, porque un día también vamos a partir de este mundo y tenemos que ser agradecidos con todo esto. Eh, Hay muchas formas, ¿verdad? Existen muchas formas de evadir el dolor, ¿verdad? Nos ocupamos en muchas cosas, en el trabajo, en actividades, queremos tener nuestra mente ocupada, el no querer pensar, el que no querer estar ahí sufriendo, ¿verdad? Eso es una manera de evadir el dolor o permaneciendo en esa etapa de negación, el de no querer aceptar lo que ha pasado y estamos negándonos que no es verdad, no es verdad, él no se fue, mi ser querido aquí está. Esa es otra manera de evadir el dolor. Otra de las maneras es tomar medicamentos para dormir, para permanecer dormidos, para mantenernos fuera de la realidad. Esa es otra manera. Las primeras semanas que mi esposo ya no estaba, nosotros no podíamos dormir. Mis hijos y yo no dormíamos, no dormíamos. Y luego nos ofrecían o nos recomendaban una pastilla, cierto medicamento para dormir. Sabes, yo nunca quise tomar pastillas para dormir. Yo le pedí a Dios que me ayudara a dormir. Yo le pedí a Dios, ayúdame a dormir. Yo no quiero estar dependiendo de ninguna pastilla para poder estar bien. Y Dios me traía el sueño y me traía el descanso y podía descansar. ¿Y por qué? Porque si estamos tomando medicamentos, porque no podemos dormir, porque estamos ansiosos, porque tenemos miedo de enfrentar la realidad, sabes que esto es una manera de evadir el dolor que estamos sufriendo, ¿verdad? Entonces, también podemos hacer fantasías de nuestra pérdida y viviendo con ella. O sea, podemos estarnos siempre imaginando que Él está aquí, que Él no se ha ido, conversar con Él, ver sus cosas, querer llevar una vida como si ellos aún estuvieran aquí. Y eso es una fantasía, eso es querer evadir el dolor, ¿verdad? Tratar de anestesiarlo, ¿verdad? Tratar de estar anestesiados, ingiriendo alcohol, drogas, todo aquello que te quiera sacar de la realidad, de que quieras estar fuera de la realidad. Sabes que esto no funciona. Esto no funciona para bien, sino que trae destrucción a nuestra vida, ¿verdad? Y puede haber muchas otras formas de evadir el dolor, pero lo más importante aquí es que nosotros nos enfrentemos a ese dolor. Tenemos que enfrentarnos a ese dolor, tenemos que sufrirlo, tenemos que llorarlo, tenemos que aceptarlo. No te niegues, o sea, no te sigas negando a que tu ser querido ya no está contigo. No te sigas negando a pasar por este proceso de dolor, ¿verdad? No te sigas negando a pasar por el duelo. Tienes que vivirlo, tienes que pasarlo,
¿Por qué? Porque tienes que ser libre de todo eso, tienes que recibir la sanidad interior en tu vida para que tú sigas adelante. Tenemos vida aún, aquí estamos, seguimos viviendo. Tenemos a nuestra familia, tenemos a todos nuestros seres queridos. Tenemos que seguir viviendo. No podemos estar evadiendo el dolor, no podemos estar metiéndonos en un caparazón para no sentir dolor. No podemos, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Hay personas que mueren de dolor, hay personas que han muerto de dolor, y no solo físicamente, sino también emocionalmente, ¿verdad? Porque no quieren seguir viviendo, porque no tienen propósito, ya no está esa persona, ya no hay propósito para que yo siga viviendo. Se van los sueños, se van las ilusiones, no podemos disfrutar de lo que sí tenemos, ¿verdad? Porque solo estamos enfocados a esa persona que ya no está más con nosotros. Nos salimos de la realidad, no disfrutamos de lo que hay a nuestro alrededor, y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que disfrutes de lo que sí tienes, ¿sí? De lo que sí está, con lo que hay a tu alrededor. Tenemos que disfrutar. Nosotros tuvimos que tomar una decisión después del fallecimiento de mi esposo. Para el Día del Padre del año pasado, mis hijos y yo tomamos la decisión de festejarlo, porque teníamos que enfrentar esa realidad, teníamos que enfrentar. Era la primera vez que nos íbamos a reunir como familia después de que él había partido, y decidimos enfrentarlo, decidimos festejar ese día, festejarle a él, recordarlo con alegría, ¿verdad? Recordar todos los momentos que vivimos junto con él, todas las anécdotas que hay, las vivíamos, las platicábamos, nos reíamos de todas sus ocurrencias y todas estas cosas, porque teníamos que enfrentarlo, porque no nos podíamos negar a decir, no vamos a disfrutar estos tiempos en familia porque él ya no está. No, teníamos que hacerlo, porque sabes que eso trae sanidad. Cuando tú enfrentas esa realidad y cuando tú aceptas que él ya no está o ellos ya no están, y empiezas a vivir de nuevo y empiezas a disfrutar la vida y a disfrutar a la familia y a disfrutar todo lo que tienes, y recordarlo con alegría, recordarlo con amor, recordarlo siempre, siempre. Entonces eso trae sanidad y trae liberación a tu vida. Entonces tienes que aceptar esa realidad, tienes que hablar de él. A veces no se quiere mencionar, no los queremos mencionar, no queremos ni recordarlos porque vamos a sufrir. No, hay que hablarlo, hay que recordarlo, hay que platicarlo, hay que hablar de su vida, cómo fue su vida, porque eso viene a traer liberación. Uno de mis hijos, por ejemplo, él al principio se negaba, él no quería hablar de su papá, él no quería estarlo recordando. Él sé que estaba queriéndose encerrar, en entrar en una cápsula de protección, ¿no? Sin embargo, empezó a tener episodios de ansiedad, mucha ansiedad. Fue un tiempo muy fuerte que él vivió. ¿Por qué? Porque cuando no manifestamos el dolor, porque cuando no sacamos el dolor, cuando no aceptamos que ese ser querido ya no está, todo ese dolor va a empezar a manifestarse físicamente, y va a venir todas esas cosas que se sufren, depresiones, ansiedades, enfermedades del corazón, la presión alta, etcétera, todas estas enfermedades. Entonces, quiero que entendamos que es necesario aceptar la realidad, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre lo que es el dolor y es el sufrimiento. El dolor siempre nos conecta, ¿verdad?, a nuestras emociones. Cuando los recordamos, cuando sentimos
esa ausencia, ¿verdad? El dolor es inevitable. El dolor sigue en mí. Aquí está el dolor, porque eso a mí me ayuda también a recordarlo, el sentir que Él no está. Y cuando uno lo recuerda, hay dolor, sí, hay dolor. Y no sé por cuánto tiempo, por cuántos años o lo que me quede de vida, ese dolor va a estar ahí, ¿verdad? Pero el sufrimiento es opcional y nos puede llevar a vivir una vida enferma, amargada y resentida hasta que muramos. El sufrimiento es permitir que el dolor se haga crónico, es transformar un momento en un estado, en pocas palabras, es hacer un ídolo de ese sentimiento, ¿sí? Como una forma de no soltar a la persona que ya no está. El dolor es normal, es natural que lo sintamos. Se nos fue nuestro ser que amábamos. Pero el estarlo sufriendo, eso ya no es saludable para nosotros. Es vivir pensando que ser feliz es injusto. Como Él ya no está, yo no puedo disfrutar de la vida. Como Él ya no está, yo no puedo seguir viviendo felizmente. A veces hasta sentimos lástima por nosotros mismos. O hacemos que si yo estoy disfrutando de la vida, no estoy haciendo bien, porque como Él ya no está, yo tengo que sufrir. No, queridas amigas, no podemos estar sufriendo. El sufrimiento nos enferma. El dolor nos ayuda a recordarlos. El dolor de su ausencia, de que ya no está, eso lo recordamos y nos duele. Eso es natural, eso es normal. Pero el sumirnos en el sufrimiento, eso es cuando ahí ya estamos mal, ¿verdad? El dolor purifica el alma. Así es, pastora, el dolor nos purifica, pero el sufrimiento nos enferma y no podemos estar hundidas en el sufrimiento, ¿verdad? Nos sentimos culpables si disfrutamos de la vida, nos sentimos culpables si, si, si recibimos algunas muestras de cariño o de felicidad. No podemos seguir así. No podemos estancarnos en esta terrible experiencia, ¿verdad? Nosotros decidimos si nos hundimos en el dolor o salimos adelante, en el sufrimiento, perdón, o salimos adelante, o seguimos avanzando, ¿verdad? Tenemos que disfrutar lo que aquí está. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo como persona. La elección es nuestra. O nos destruimos en ese sufrimiento o nos levantamos y con la ayuda de Dios seguimos avanzando, seguimos adelante. Entonces es una decisión que debemos de tomar, ¿verdad? El sufrir el resto de tu vida, el llorar o el desahogarte sanamente. Tenemos que desahogarnos sanamente. Este proceso de duelo, el que nos lleva a recuperarnos para seguir disfrutando, ¿verdad? De lo que Dios nos da cada día. Según los expertos, hay 5 etapas del duelo, ¿verdad? Que es la negación, es la ira o enojo, es la negociación o negociación entre paréntesis culpabilidad, la depresión, esa tristeza profunda y la aceptación. Yo voy a estarles hablando cada etapa, cada jueves tenemos una cita para estar hablando de cada etapa del duelo, ¿verdad? Es necesario, queridas amigas, familia, hermanos, es necesario aceptar esta realidad. Es necesario, por más doloroso y difícil que sea la realidad, que tenemos que aceptarla, tenemos que
seguir adelante. No debemos permanecer en la negación. No debemos, porque esto puede estancar ese proceso de sanidad que Dios quiere traer a tu vida. Tienes que permitirle a Dios que sane ese sufrimiento que hay en tu corazón. Puede que tu familiar recientemente haya fallecido, puede que hayan pasado 5, 10, 20 años y no lo has podido superar, porque hay casos que así pasan, que no pueden superar esa pérdida. Entonces tenemos que entregárselo a Dios, tenemos que empezar y decidir recibir esa sanidad interior que necesitamos en nuestra vida. En Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11 dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Desde que Dios nos creó con una mente eterna, porque somos eternos. Nos vamos a ir de esta vida, este cuerpo muere, pero vamos a vivir una eternidad con Dios. Vamos a estar en una eternidad con Dios. Y cuando Él venga, dice su palabra, que los muertos resucitarán primero. Y creemos en esa promesa. Creemos que un día estaremos con ellos. Creemos que un día Jesucristo vendrá. Y sabemos que pronto viene Jesús. Y estaremos con ellos, juntamente con ellos, disfrutando de esa plenitud. Y esa es nuestra esperanza, de recibir esa salvación. Y si tú nunca, que me estás escuchando, has oído hablar de esta salvación que por precio de sangre nos ha sido dada, recíbela ahora. Recibe a Cristo en tu corazón. Dile: Señor, yo no te conozco. He escuchado de ti, pero no te conozco. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Dile en este momento: me arrepiento de mis pecados y yo te acepto como mi Salvador. Yo te acepto como mi sanador. Yo te acepto como mi libertador. Yo te acepto en mi vida como ese suficiente Salvador. Tú lo diste todo por mí. Derramaste tu sangre en la cruz por mí, para que yo fuese perdonado y recibiera esta salvación tan grande. Entonces, hay esperanza en Cristo, queridas. Hay esperanza en Cristo. Y cada día de nuestras vidas los vamos a recordar, ¿verdad? Nos vamos a gozar. Hace un año que mi esposo se fue. En diciembre, Dios puso en mi corazón que el tiempo del duelo había terminado. Y tenemos mucha paz. Estamos contentos porque mi esposo está con el Señor. Estamos contentos porque nos dio 40 años, me dio a mí 40 años de su vida. Estoy contenta porque he aceptado la voluntad de Dios simplemente, porque he aceptado la voluntad de Dios, porque ya no le hago las preguntas de por qué te lo llevaste, por qué no lo sanaste, por qué. Eran las preguntas que me atormentaban por muchos meses, me atormentaban esas preguntas. ¿Por qué no lo sanaste? Si estuvimos orando, si clamé por él, si esto, si aquello, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por esto? ¿Por qué? Las preguntas que te atormentan. Pero cuando tú aceptas esa realidad y le das gracias a Dios por los años que esta persona vivió contigo y la tuviste a tu lado, tu corazón empieza a sanar y empiezas a disfrutar de lo que Dios te ha dejado, porque no te ha dejado sola ni solo, no estás sola ni solo, está Él contigo, que es lo más importante, pero también está toda tu familia. Y tenemos que avanzar y seguir adelante. Así es que toma la decisión.
Si te has negado hasta este día que tu ser querido ya se fue, acepta que Él ya no está. Acepta que Él se fue para siempre. Acepta que tienes una nueva vida que seguir sin Él o sin ella. Acéptalo. Pues gracias por haberme escuchado este tiempo. Espero que este testimonio y este mensaje sea de bendición para tu vida. Hay que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, y yo la verdad quiero decirles, estoy muy bendecida por Dios. No me ha dejado ningún momento, ni a mí ni a mis hijos. Él ha estado, como se dice, al pie del cañón con nosotros. Así es que gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo, porque tenemos que ser agradecidos en todo con el Señor, en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo poco, en lo mucho, tenemos que ser agradecidos. Y yo doy gracias a Dios por sus vidas. Señor, yo te pido en este momento que esta palabra, este mensaje haya llegado a los corazones de cada persona que escucha este mensaje, Señor. Yo te pido la sanidad, sobre todo te pido que les ayudes a aceptar esa realidad de que tu ser querido ya no está con ellos. Ayúdalos a sanar, Señor, que ya no estén en ese sufrimiento, sino que tú vengas como un bálsamo sobre su vida, que tu Espíritu Santo le toque en este momento donde ahí está, Señor. Tócalo y sánalo y abrázalo, Señor, porque necesitamos un abrazo de ti, un abrazo de Padre, un abrazo que nos consuela, un abrazo que nos fortalece y nos llena de vida. Y nos llena, Señor, de tu presencia. Abrázales ahí donde están, Señor. Porque ha sido un tiempo doloroso, porque han sido tiempos de mucho dolor, de mucha frustración, Señor. Señor, pero yo en este momento declaro que la sanidad viene a su alma, que la sanidad viene a sus corazones, y que la aceptación, Señor, que ellos aceptan y te agradecen, Señor, porque tu voluntad es agradable y es perfecta, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Amén, amén, amén. Les envío un fuerte abrazo a todos y cada una de ustedes. Gracias por haberse conectado. Compartan este mensaje, compártanlo. Tenemos mucha familia, muchos conocidos que han perdido a sus seres queridos. Necesitan escuchar esta palabra de parte de Dios. Empiecen a compartir, Les bendigo y les amo. Bendiciones, y tenemos una cita el próximo jueves, pero mañana habrá otra transmisión con otros temas. Amén. Hasta luego y bendiciones. Un abrazo.